lugar a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Bendiciones, hermanos que nos sintonizan a través de la estación La Verdad Radio 95.9 aquí en la ciudad de Las Vegas, o que nos escuchan por internet, Facebook. Les recordamos que está usted escuchando su programación Peniel, una experiencia nueva, con el pastor Víctor Velázquez. Nos acompaña el hermano Jorge Verduzco. Reciban un cordial saludo y buen inicio de semana. Y vamos a continuar con la temática. El tema de hoy es el sacerdote falto y orejas deformes, parte 2. Gloria a Dios. Amén, así es. Vamos a estar compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Y quisiera también en esta noche recordarle a todos los hermanos de la congregación de que en este día lunes tenemos oración. Precisamente dentro de media hora, 7:30, empezará la oración en la iglesia y todos están invitados a participar. Pero como estaba diciendo mi hermano Juan, en esta noche vamos a dar la continuación del tema el sacerdote falto y orejas deformes. Ya en el tema del día miércoles anterior nos dedicamos a ver el sacerdote falto y vimos muchas cosas, ¿verdad?, referente a qué le puede estar faltando, qué cosas le pueden estar faltando a un sacerdote. En esta noche nos vamos a enfocar en el sacerdote de orejas deformes. Y para tener una base escritural vamos a ver en el libro de Levíticos 21:18, en la versión Dios habla hoy al hombre. Al decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea ciego, impedido, con la nariz o las orejas deformes. Oiga, con la nariz o las orejas deformes. Por eso vamos a hablar de aquel que tiene las orejas deformes. O, como dice otra versión, que esté mutilado de la nariz o mutilado de las orejas. Entonces mirábamos en la escritura en un pasaje que está en Ezequiel capítulo 23 y verso 25, que una de las cosas que el Señor le advirtió al pueblo de Dios que el enemigo iba a tratar de hacer en la vida de ellos era precisamente mutilarlos. Y usted sabe que el enemigo siempre va a querer mutilar al pueblo de Dios. Ya vimos en unos temas anteriores cómo había un rey que le quitaba legalmente los dedos, tanto de las manos como de los pies, ¿verdad?, a aquellos que caían bajo su dominio. Vimos también en un tema anterior también cómo incluso había unos enemigos que querían quitarle, dice, el ojo derecho, ¿verdad?, a cierta tribu. Y así podemos ver, ¿verdad?, que aún el apóstol Pablo le advierte a los filipenses que hay algunos a los cuales él llamaba los mutiladores del cuerpo. Entonces el enemigo siempre va a querer, le digo, mutilar al pueblo de Dios. Va a querer mutilar al creyente. Entonces, una de las áreas que más va a quererle mutilar es precisamente el mutilarle sus orejas, mutilarle, hermano amado, en esa área, ¿verdad?, para que el sacerdote sea un sacerdote con orejas deformes o sin orejas. Entonces vemos que muchas veces lo logra hacer. Vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y verso 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Oiga, qué importante es esto, ¿va? Porque aquí podemos ver
que dice que uno de ellos, en este caso era Pedro, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote. Acuérdense que nosotros ahora somos siervos del sumo sacerdote llamado el Señor Jesucristo. Amén. Porque dice el libro de Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros hemos sido llamados para servirle a Él. Hemos sido llamados para hacer un reino de siervos. Entonces, pero dice que uno de estos, de los discípulos del Señor Jesucristo, hirió a un siervo. Pues hay mucha gente que desafortunadamente ha sido herida, siendo que eran quizás siervos del Señor Jesucristo, que de alguna manera les agradaba servir al Señor Jesucristo, pero desafortunadamente alguien les pudo haber cortado la oreja derecha. ¿Y cómo se la cortó? Con un maltrato, con una mala manera de comportarse esta persona, le pudo haber hecho daño. Y por eso vemos nosotros que el Señor Jesucristo se molestó cuando vio aquello que había sucedido con Malco, porque así es el nombre de este siervo del sumo sacerdote, se llamaba Malco, dice en otro evangelio. Entonces, pero me gusta lo que dice la Escritura, que el Señor Jesucristo dijo. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, basta ya. Entonces hay cosas que definitivamente tienen que dejar de hacerse. Nosotros no podemos ser gente que nos estemos dañando unos a otros. Y más nosotros como ministros, como pastores, como gente que está al frente de un rebaño, no podemos estar dañando a las ovejas, mucho menos a las ovejas que se han propuesto servir al sumo sacerdote llamado el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo dice: basta ya, dejad, dejen de hacer eso, no pueden seguir haciendo ese tipo de daño. Y usted encuentra desafortunadamente en las iglesias mucha gente dañada, mucha gente herida, mucha gente decepcionada. Pero dice que no solamente dijo basta ya, sino que el Señor, dice la Escritura, y tocando su oreja, le sanó. Y eso es lo que queremos nosotros en esta noche, que a través de la enseñanza y de la palabra, tu vida pueda ser tocada, para que tú puedas ser sanado. Si alguien te hirió, si alguien te mutiló de tal manera que te afectó aún en tu servicio al Señor. Como le digo, hay gente que ya no quiere servir en la obra por causa de un mal coordinador o de un maltrato de los que están al frente, ¿verdad? Pero mire, hermano, la diferencia cuando alguien está sano, cuando alguien ya no quiere servir al Señor, cuando alguien se aleja del servicio al Señor, regularmente es gente que está herida, es gente que de alguna manera se sintió dañada, tal vez porque le llamaron la atención de una manera inapropiada. No es que no le deberían de haber llamado la atención, porque hay veces que hay gente que quiere servir con malas actitudes. Sí, hay gente que quiere servir de una manera irresponsable. Quizás es un ujier o un diácono, pero que siempre llega tarde a su servicio, o que a veces ni siquiera avisa que no va a poder llegar a cumplir con su servicio. Pero le digo, muchas veces es una mala costumbre, es un mal hábito, pero no se le puede dejar
seguir de esa manera. Así es. Hay que de alguna manera llamarle la atención, pero muchas veces hay que saber hacerlo. Amén. ¿Cómo poder llamarle la atención a alguien sin dañarlo, sin herirlo? Nosotros podemos decir la verdad, pero la debemos de hablar, como dice la Escritura, hablando la verdad en amor. Amén. Pero muchas veces hay gente que cuando le llama la atención a alguien, lo hace bajo un sentimiento de coraje, está enojado, tiene ira, tiene cosas que no le van a beneficiar al que precisamente lo va a oír en ese momento, ¿verdad? Entonces, pero, y la gente, le digo, deja de servir. La gente deja de activar en la obra de Dios, desafortunadamente. Así Pero el es. propósito de la palabra en esta noche es sanar, es restaurar, que puedas tú restaurarte a tu servicio, pero más que todo que puedas restaurarte en el poder escuchar precisamente, ¿verdad?, la palabra del Señor. Por eso era importante que Jesús tocara la oreja de aquel sacerdote o de aquel, siervo, y le sanara. Pero le digo, cuando una persona está sana, miren la diferencia cuando una persona tiene sus orejas sanas. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y verso 16. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Oiga esto. Aquí se está hablando precisamente de aquellos siervos, que algunos eran siervos, por decirlo así, a la fuerza, ¿verdad? Sí. Pero llegaba después de cierto tiempo de servicio, el amo les daba la libertad de que podían irse y dejar de ser siervos, si no me equivoco, a los 6 años. Después de 6 años, aquella persona quedaba libre. Pero mire lo que dice este siervo. Este es un siervo que en la Escritura se le conoce como siervo por amor. Amén. Siervo por amor. Pero este siervo por amor le dice precisamente a su amo, no te dejaré. Porque el amo le dice, estás libre, ya no tienes por qué servirme, te concedo tu libertad. Pero mire qué lindo cuando uno ha aprendido a servir al Señor por amor, que es lo que hace la diferencia precisamente en un buen servicio. Cuando nosotros hacemos nuestro servicio por amor, dice que el siervo le contestaba al amo, no te dejaré, no te dejaré. Y entonces le decía las razones por la cual no lo quería dejar. Número 1, porque te ama a ti y a tu casa. El siervo le dice, yo no me voy porque yo te amo, le decía precisamente a su amo. Te amo a ti y amo a tu casa. Eso es cuando uno ha llegado a entender que nosotros no servimos al hombre. Usted no sirve al pastor. Así es. Usted no sirve al apóstol, usted no sirve al maestro, usted no sirve al evangelista. Usted y yo debemos de aprender a servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que dice que le decía él al amo, porque te amo a ti. Y si algo yo he aprendido es a servir a mi Señor Jesucristo. Yo lo hago porque lo amo a Él. Yo amo al Señor Jesucristo y quiero servirlo con todo mi corazón, quiero servirle con toda mi alma. Amén. Pero no solamente le decía te amo a ti,
le dice, te amo a ti y a tu casa. En otras palabras, te amo a ti y a tu familia. Amén. Pero cuando usted ama al Señor Jesucristo, usted también va a amar a la familia del Señor Jesucristo, que en este caso es la iglesia, pues. Y entonces usted se pone al servicio, a servir a la familia del Señor Jesucristo. Y qué lindo es cuando nosotros, le digo, lo hacemos por amor. Porque aquí dice, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. O es decir, lo trataba bien el amo. Así es. Y si alguien trata bien, es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y nosotros, sus siervos, nosotros, sus ministros, deberíamos también de aprender del Señor Jesucristo. Amén. Y tratar bien a la gente, tratar bien a los servidores. Usted que es un coordinador, usted que está al frente, debería también de tratar bien a aquella gente que está bajo su autoridad. No vaya a ser usted como Saraí, que dice que tenía una sierva llamada Agar. ¿Y qué hizo Saraí con Agar? La trató duro. Dice que la trató mal, Amén. la trató duro, la trató mal. ¿Y qué fue lo que aconteció con esta Agar? Se fue huyendo, salió huyendo, ¿verdad? Porque el trato que le daba Saraí no era el mejor, la ahuyentó. Gracias a Dios que un ángel se le cruzó en el camino a Agar y le dijo, regrésate y sométete ante tu señora. En otras palabras, yo voy a tratar con ella, pero tú aprende a someterte. Pero yo creo que todo eso está escrito ahí para que nosotros no cometamos los mismos errores. Así es. Y no tratemos mal a la gente, sino que al contrario, la tratemos de una manera correcta y que la gente pueda decir, yo no me quiero ir ni quiero dejar de servir, porque yo te amo a ti, amo a tu casa y porque le va bien contigo. Entonces dice, el siervo, el amo, tomará una lesna y orarás su oreja contra la puerta. Le vas a hacer un agujero en su oreja, lo vas a llevar a la puerta y con una lesna le vas a hacer un hoyo en su oreja, y esa es una marca, y esa marca significa, dice aquí, y será tu siervo para siempre. Así es. Yo no sé si usted que me está escuchando, ya usted decidió que lo llevaran a la puerta y que le horadaran su oreja. Y qué lindo es cuando a uno le horadan la oreja. Así es. Cuando tú tienes la marca de que eres un siervo de Dios para siempre, no temporal, no por un mes, no por un año, te conviertes en un siervo para siempre, que es lo que dice la Escritura, que era el Señor Jesucristo y que también David. David en uno de los salmos, el Salmo 22, si no me equivoco, David dice, has horadado mi oreja, has horadado mi oído. Pero ese Salmo 22 es también, hermano amado, un salmo que se conoce como un salmo mesiánico, que hablaba no solamente de David, pero hablaba más allá, hablaba del Hijo de David, llamado nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él vino a servir por amor al Padre. Amén. Y toda su vida fue un siervo por amor. Dice, lo llevarás a la puerta, le orarás la oreja y será tu siervo para siempre. Pero mire que era importante el trato que le daban. Amén. El trato que le daban.
Ahora, la marca que tenía en la oreja era importante, porque esa marca denotaba que él había sido tratado bien. Así es. Y que había llegado a amar a ese amo por el trato que le daba. Ahora mire Primera de Reyes, capítulo 12. Usted se va a dar cuenta que hay un rey que va a heredar el reino de Salomón. Y el hijo de Salomón se llamaba Roboam. Entonces este Roboam, el pueblo de Dios, le llega a pedir que por favor los trate bien, porque ya están cansados de la dura servidumbre. Así es. Ellos ya no querían servir a la manera como habían estado sirviendo bajo el reinado del rey Salomón. Estaban cansados de aquello. Entonces ellos lo que están pidiendo es un poquito de que les puedan dar un poquito de descanso. Así Ellos es. no están diciendo que no quieren servir. Ellos lo que están pidiendo es un mejor trato, Así es. porque Salomón los había tratado mal. Oiga las palabras cuando Roboam oye esas palabras que le están diciendo: aligera la dura servidumbre que tu padre nos impuso. Roboam va y pide consejo con los ancianos. Mire el consejo acertado, el consejo bonito, hermoso que dieron los ancianos. Y ellos le respondieron diciendo: si hoy tú te haces servidor de este pueblo, y les sirves y les concedes su petición, y les dices buenas palabras, entonces serán tus siervos para siempre. Oiga, le está diciendo, los ancianos le están diciendo a Roboam: ¿quieres siervos por amor? ¿Quieres siervos que te amen y que quieran servir para siempre en tu reino? Trátalos bien. Háblales buenas palabras. Así es. Y ellos te van a servir para siempre. Desafortunadamente, Roboam hizo todo lo contrario. Los trató mal, los humilló y se quedó sin nadie. Así es. Todos se fueron. Nadie quiso estar al servicio de alguien que los iba a tratar mal. Porque ¿a quién le gusta que lo traten mal, Jorge? No, yo creo que a nadie le gusta que lo traten mal. Y es por eso que ellos le estaban pidiendo que les diera un poco de alivio de la dura servidumbre que ellos tenían. Y creo que es muy importante como líderes ver el trato que damos al pueblo de Dios, porque es al pueblo de Dios que servimos. Y ellos, los ancianos, le dan el consejo y le dicen: si tú te haces servidor de este pueblo. Entonces, a veces nosotros como líderes no queremos servir al pueblo, sino queremos que el pueblo haga lo que nosotros digas solamente, pero muchas veces no nos ponemos al servicio de ellos. Y ellos le dijeron: si tú te pones al servicio de ellos y aligeras la carga y les hablas con buenas palabras, las palabras que hablamos es muy importante, como la manera que hablamos, la manera que transmitimos el mensaje, porque quizás le estamos, como usted decía, llamando la atención y estamos haciendo lo correcto, pero las palabras que damos muchas veces son golpeadas y lastiman a la gente. Claro, fíjate que, y también, ¿verdad? Porque es importante de que el siervo era un siervo por amor, Así es. voluntario. Muchas veces nosotros tratamos mal a los servidores. Y más nosotros cuando somos pastores, que tenemos muchas veces incluso hermanos que trabajan en la obra y que muchas veces están bajo, por decirlo así, son empleados. Así es. Aún, ¿verdad? Que dependen muchas veces de un sueldo. Muchas veces el pastor los esclaviza.
Así es. El ministro los esclaviza. Y qué triste, porque como sabe que dependen de él, dependen de un sueldo, muchas veces les quita toda su libertad. Así es. Y a veces yo oí la historia de una persona que trabajaba en la obra para su pastor, ¿verdad? Ajá. Era empleado de la iglesia. Y un día oí que su hijo le estaba diciendo que por qué no podían salir, por qué no podían tomar un fin de semana, ¿verdad? Y salir. Ajá. Pero los habían esclavizado de tal manera que era imposible que pudieran tener la libertad de faltar un fin de semana. Wow. Y entonces me contaron que esta persona le contestó a su hijo. Hijo, le dijo, es que nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo. Y dice que el hijo se le quedó viendo y le dijo, no, padre, no, tú no eres esclavo del Señor Jesucristo. Tú eres esclavo del pastor. Wow. No del Señor Jesús. Tú eres esclavo del pastor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así es. Porque no podemos nosotros, como te digo, dañar a la gente. Debemos de tener nosotros gente que quiera estar con nosotros. Así es. Y que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Vete un fin de semana. Y que ellos te digan, no, no me quiero ir. Es que yo no quiero faltar a la iglesia. Pero ve, no quiero. ¿Verdad? Entonces qué lindo, porque son esclavos por amor. Así es. Ellos han decidido lo que dijo David. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su casa, para contemplar su hermosura. Pero era algo que él buscó, él demandó, él quiso. No era algo obligatorio, porque él era un siervo por amor. Pero le digo, hay mucha gente que ya no quiere ni siquiera purificarse de sus pecados por haber sido herido en algún momento de su vida por algún ministro a la manera de Pedro. ¿Por qué? Porque al que se purificaba le ponían sangre en la oreja derecha, la misma que le cortó Pedro al siervo Malco. En la oreja derecha era muy importante para que aquella persona que de alguna manera era alcanzada por el pecado, esa persona o se iba a purificar, esa persona le ponían sangre en su oreja derecha. Increíble, le digo, porque fue la que Pedro le cortó a Malco. Ahora lo vamos a ver en el libro de Levíticos capítulo 14 y verso 25. Luego degollará al cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Mire qué interesante. Le ponían sangre en la oreja, sangre en el pulgar y sangre en el pulgar del pie. Así es. Y qué casualidad que son las cosas que el enemigo mutilaba. Así los es. dedos y la oreja, ¿verdad? Entonces le digo, pero esto lo podemos ver, hermano, de muchas maneras. Porque le digo, hay gente que desafortunadamente ha sido mutilada por otra gente, pues, o aún por ministros, ¿verdad? Ministros golpeadores, ministros que cuando manejan la palabra de Dios la usan precisamente para hacer daño. Ahora, pero le digo, hay gente también que le encanta oír lo que no le importa. Eso ya es una oreja deforme. Así es. Ese no es que no tenga orejas. Ese lo que tiene es que tiene definitivamente, ¿verdad? Tiene un problema.
tiene un problema. Y si no me equivoco, hay un texto en la palabra de Dios, en Pedro, que dice que en el último tiempo la gente va a tener comezón de oír. Amén. Tiene un problema en sus oídos, tiene una comezón de oír. Así es. Pero hay gente que tiene muchas veces comezón de oír lo que no le importa. Es la gente, hermano, que definitivamente pues siempre quiere estar enterándose de todo. Pero ahorita vamos a llegar a ese texto, pero vamos a dejar que nuestro hermano Juan Rivera salude a los que nos están escuchando a través de la radio y también le dé unos cortos anuncios. Amén. Unos saludos a todos los hermanos que están en sintonía, a nuestro hermano Ezequiel Salas, a nuestra hermana Berta, a nuestra hermana Goyita, a nuestra hermana Julia Esturbán allá en Guatemala, a nuestra hermana Inés Carrillo de Pamdel, a nuestra hermana Diana Araceli de Guatemala, a nuestro hermano Juan Miguel Calva de la Ciudad de México, a nuestro hermano Francisco Gil de Tecate, a nuestra hermana Alejandra Ochoa de Tecate, un saludo, y a nuestra hermana María Verduzco allí en Fontana, en California. Les amamos en el Señor. Y queremos recordarle a usted que nos escucha que estamos transmitiendo este programa todos los lunes de 7 a 8 de la noche, de los miércoles de 6 a 7 y los viernes también de 7 a 8. Este es su programa Peniel, una experiencia nueva, con el pastor Víctor Velázquez. Nosotros somos la Iglesia de Cristo Miel en la ciudad de Las Vegas y estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre la calle Maryland y Commercial. Nuestros días de servicio son los sábados, servicio general a las 7 p.m. y domingo, servicio general a las 11 de la mañana. Usted que nos está escuchando en Facebook o en radio, en la radio, también le avisamos que nos puede escuchar a través de la página www.laverdadradio.net, y comparta este mensaje si ya lo escuchó, para que sus amistades, sus amigos de Facebook lo puedan escuchar también y se haga una cadena de bendición. Gloria a Dios. Bueno, entonces, como le decía, ¿verdad? Hay gente que puede estar mutilada. Una llamada, vamos a permitir que entre la llamada. ¿Aló? Aló, Dios lo bendiga, hermano Víctor. Habla el hermano Francisco. Francisco Gil Quino, ¿cómo estás, mi amado hermano? Desde la bella ciudad. Bendecido, mi hermano, bendecido. Desde la bella ciudad de Tecate, Baja California. Así es, mi hermano. Pues miren, hermano, la verdad que importante, ¿verdad? Me asombraba y me sigue sorprendiendo, porque como dice usted, el peligro, ¿verdad? De cómo muchas veces el trabajo nos distancia. Y muchas veces uno en su corazón dice, ay, yo soy siervo de Dios, soy siervo del Señor, trabajo en la obra con amor, pero muchas de las veces nos impide mucho el trabajo. Entonces, ahí es donde uno tiene ahora sí que, principalmente, el Señor nos prueba, de antemano el Señor nos prueba, porque para testimonio se lo digo, ¿verdad? No tiene mucho, me ofrecieron un trabajo de 4,500 a la semana, pero obviamente yo tengo que trabajar sábados y domingos, que son los servicios, que son los días que yo tengo culto acá en mi iglesia. Claro. Dije, wow, cómo el enemigo sabe que ahorita es el momento de que me quiere poner, no me quiere poner, más bien me pone trabas para poder yo congregarme. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, donde el amor de muchos se enfriará. Y digo yo, qué tremendo, ¿por qué? A dejar lo triple de lo que yo gano actualmente. Digo yo, qué increíble cómo el enemigo me empieza a poner las trabas. Y desafortunadamente hay mucho hermano cristiano, ¿verdad?, de que aceptan esa gran oferta. Pero claro. ¿Qué pasa con el tiempo? Empiezan a perder el amor hacia la obra, empiezan a perder la oración, empiezan a dejar de ayunar, y es cuando uno va muriendo espiritualmente, ¿verdad? Y rectifico, ¿verdad?, lo que usted decía en Primera de Pedro, ¿verdad?, donde muchos tenemos la comezón por el oír, ¿verdad? Claro. Y sí es cierto. Uno, a ganar un buen dinero, ¿verdad? Y sabemos cómo está la economía, pues, ¿verdad?, acá en México.
uno dijera, wow, no, pues me voy para allá. Pero en el comezón del oído es cuando muchos empiezan, dame un consejo, dame consejos, pero buscando consejos por todas partes, cuando acepta el trabajo, cuando no debería ser más que primeramente pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Si ese trabajo es tuyo, pues que me den en el día, Claro. o dependiendo, pues, ¿verdad? Que no nos estorben en nuestro servicio. Pero tremendo, hermano, tremendo, la verdad. Claro, dice la Escritura que la bendición de Dios no trae aflicción con ella. Así es. ¿Verdad? Cuando algo nos va a afligir y nos trae con goja, angustia, regularmente no viene de Dios, ¿verdad? Lo que viene de Dios trae paz, trae alegría. Así es. Así Sí, que, hermano, la verdad, me sorprende. así que bendiciones, mi A ver, querido hermano Quinito, y ya sabes que te seguimos amando a ti y a tu familia, y como siempre te voy a decir, ¿verdad? Los extrañamos, y bendiciones, mi amado hermano. Amén, hermano, bendiciones. Amén, gloria a Dios, amén, muchas gracias. Entonces, mire, hermano, y qué tremendo, porque lo que decía mi hermano Quino es cierto. A veces el enemigo no quiere que tú oigas la palabra de Dios. Y tal vez tú estás sano de tus oídos, porque no los tienes mutilados, ni estás deforme. Entonces el enemigo te va a poner trampas, como le ponía trampas al pueblo de Israel. ¿Te recuerdas que al pueblo de Israel dice en el libro de Éxodo, recárguese el trabajo sobre estos hombres? Así es. Para que no le pongan atención a palabras engañosas. Así es. O sea, el faraón no quería que el pueblo de Dios escuchara la palabra que venía a través de Moisés. Entonces, ¿qué dijo? Recárguese el trabajo sobre estos hombres y que estén ocupados en trabajar. Eso es una treta que se sigue repitiendo, ¿verdad? Así es. Pero como le digo, hay gente que desafortunadamente tiene una mala costumbre, un mal hábito, y es que le encanta oír lo que no le importa. Esta gente tiene las orejas o los oídos deformes. Entonces, dice Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Mire qué tremendo, mire esto. Dios estaba hablando con Abraham. Así es. Tenía una plática con Abraham. Pero la hermanita Sara se fue a poner detrás de la puerta. Así es. Y pegó la oreja a la puerta para oír qué era lo que estaba hablando el Señor con su esposo Abraham. Legalmente, ¿quién le estaba diciendo que hiciera eso? Nadie. Era ella que tenía una mala costumbre. Así es. Y usted encuentra mucha gente que así es. Siempre está queriendo oír lo que no tiene nada que ver en ese momentito con ella, ¿verdad? Así es. Y por eso hay gente que sabe todo, sabe todo, y sabe todo de todos. Pero ¿por qué? Porque le gusta estar escuchando lo que no debe de escuchar. Pero esta Sara no solamente le gustaba escuchar, ¿verdad? Y andaba ahí no puedo decir chismosa porque no era la que hablaba, pues, pero andaba ahí parando la oreja, ¿verdad? Poniéndole atención a todo. Y entonces Dios, porque cuando ella está oyendo al Señor y oye que va a tener un hijo, se ríe. Así es. Le da risa porque dice, pues yo soy una viejita de más de 90 años y voy a quedar y se empezó a reír. Así es. Y entonces dice la Escritura que Dios la oyó. Así es. Y le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿Por qué se ríe? Yo creo que Abraham se había quedado sorprendido, ¿no? Señor, pero si solo estamos tú y yo aquí. El Señor le había dicho a Abraham, no, Abraham, es que Sara está detrás de la puerta, está oyendo, está escuchando. Así es. Y ahorita que oyó que yo dije que iba a tener un hijo, se rió. Y entonces viene Sara y se da cuenta que la cacharon.
Así es. Entonces Sara dice, no me reí. O sea que no solamente era, ¿verdad?, gente que le gustaba, sino que también era mentirosa. No me reí. Y el Señor dijo, sí, te reíste. Sí te reíste. ¿verdad? Pero mire, le digo, es una costumbre, es una mala costumbre muchas veces de gente que tiene ese problema. Génesis 27:5. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló con a su hijo Jacob, diciendo, he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo. Oiga, le fue con el chisme. Así es. Estaba atenta a lo que estaba hablando Isaac con Esaú. Así es. Yo pienso que Isaac ni cuenta se dio que ahí estaba precisamente Rebeca parando la oreja. Y cuando ella oyó lo que Isaac le dijo a Jacob, a Esaú, automáticamente se va con Jacob y le va a decir, le va a comentar. Así es. Yo no sé si tú has encontrado gente así o has sabido de gente así. Así es. Bastante gente me ha tocado, que me he topado que son así, y me llama la atención que Rebeca fue, después de que oyó, después de que estaba parando la oreja y oyendo lo que no debería de oír, va y se lo cuenta a Jacob, y precisamente para alimentar el área que ya tenía Jacob, para el área de engaño, y muchas veces la gente que le gusta oír lo que no debería de oír, lo hace precisamente para eso, para ir y contarle a la gente y muchas veces alimentar las áreas que la gente ya tiene. Por ejemplo, alguien oye que alguien dijo algo y va con la otra persona y fíjate que fulano de tal dijo esto de ti, y sabe que ya tienen un pleito entre ellos y más grande hace el problema entre ellos. Entonces mucha gente quiere que escucha, que tiene el oído dañado, precisamente lo que escucha lo usa para alimentar las áreas malas de la gente. Claro. Muy triste, ¿verdad? Desafortunadamente hay muchos sacerdotes, ¿verdad? Con las orejas desafortunadamente demasiado desarrolladas, ¿va? Así es. Más desarrolladas de la cuenta, ¿verdad? Yo creo que se parecen a aquel doctor que salía, ¿cómo se llama? En aquella película, ¿cómo se llamaba? Spock. El doctor Spock. ¿Te recuerdas del doctor Spock? Creo que era La Guerra de las Galaxias, o que era la película. Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas, y salía el famoso doctor Spock, ¿verdad? Con las orejas deformes. Así hay mucha gente con las orejas deformes, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero también le digo, está desafortunadamente aquellos que tienen un problema, pero que el problema lo tienen precisamente que no les gusta escuchar la palabra de Dios. Y son los que tienen actitudes erradas, aun cuando Dios les está hablando a sus corazones. Así es. Entonces hay gente que desafortunadamente tiene problemas en ese aspecto. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 54 al 57, nos vamos a dar cuenta que había un hombre llamado Esteban, que está hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero como está hablando bajo la unción del Espíritu Santo y los está confrontando a ellos con sus malas actitudes, miren lo que ellos hacen en un aspecto literal. Dice el 54, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Verso 57, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y lo apedrearon. Así es. ¿Verdad que sí? Lo apedrearon. Pero mire esta señal. Se taparon los oídos. Así es. En otras palabras, no queremos oír lo que estás diciendo.
No queremos nosotros hoy, porque número uno ya se habían sentido ofendidos. Así es. ¿Verdad que así dijo el Sí. primer versículo, que estaban ofendidos? Se sintieron ofendidos. Se sintieron ofendidos. Hay gente que se ofende muchas veces, ¿verdad? Pero muchas veces porque no le gusta que le confronten Así es. con las áreas, con sus malas actitudes. Porque la manera en que Esteban les está hablando de una manera correcta y bajo la unción del Espíritu Santo. Así es. Pero mire, regularmente hay otras cosas en el corazón que le vienen a afectar su manera de oír. Así es. ¿Qué otras cosas pueden haber en el corazón? Zacarías capítulo 7 y verso 11. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Oiga este pueblo. Dice que ellos rehusaron escuchar Así es. y volvieron la espalda rebelde. Así es. O sea, tenían rebeldía, pues. Había problemas de rebeldía en su corazón. Y entonces dice, se taparon los oídos para no oír. Así es. ¿Cuánta gente no hace eso ahora dentro de una congregación? Así es. Claro que no se tapa los oídos con su mano porque sería demasiado obvio, Sí. ¿verdad? Pero hay gente que con su actitud internamente dice, yo no voy a oír, Así es. y cierra su corazón. O hay gente que incluso se levanta, se sale del templo, Así es. o se va al baño, o se va a ver qué hace, pero no quiere oír. Así es. Entonces, legalmente se están tapando los oídos, pues. Tienen los oídos mutilados Así es. porque no puede oír la palabra de Dios. Y ya le decíamos a ustedes en los temas anteriores que la Escritura dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Pero ese mismo pueblo, oiga lo que dice Jeremías 44:16. La palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Oiga Wow. esto. Mire, dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. Sabemos que es palabra de Dios. Sabemos que es palabra que viene en el nombre de Jehová. Pero no la oiremos de ti. Así es. Entonces es bien tremendo. Porque a veces, ¿por qué no la querían oír de Jeremías? Tenían conflictos con él, me Así imagino. es. Entonces a veces usted puede tener conflictos con su pastor. Porque algo no le gustó que lo exhortara, no le gustó. Y de ahí usted puede tomar una actitud negativa y cerrar su corazón. Y al cerrar su corazón, usted cierra sus oídos. Y lo más triste es que al usted cerrar sus oídos, usted ya no le pone atención a lo que está predicando el pastor. Así es. Y al no ponerle atención a lo que su pastor está predicando, la palabra a usted no le aprovecha. No le aprovecha. Porque usted no le está poniendo atención. Así es. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que debemos de poner mayor atención. Es decir, que es al contrario. Nosotros cada vez debemos de ser más atentos a la Así palabra es. Así y es. poder decir lo que tú decías en el tema anterior, cuando Samuel le dijo al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así es. Como diciéndole, yo tengo oídos Así para es. oírte. Yo no soy un sacerdote, ¿verdad? Que esté mutilado de mi oído. Habla que tu siervo escucha. Mire por favor, Jeremías 7:13. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondisteis. Qué tremendo. Pero dice, a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar. O es decir, que la voz de Dios ahí estaba. El consejo de Dios ahí estaba.
La exhortación del Señor ahí estaba, para el bien de ellos, para corregir sus caminos, para corregir sus malas obras. Pero más sin embargo dice, no oísteis, no oísteis. Os llamé, pero no respondisteis. O sea, cuando uno no oye, no hay respuesta. Así es. Y qué triste el no oír, el tener las orejas deformes y no oír. Porque si tú, Jorge, no oyes y te vuelves sordo, y yo veo que viene un peligro, un carro que te va a atropellar, yo te puedo empezar a gritar, Jorge, Jorge, Así es. para prevenirte que te quites. Pero si tú no oyes, No me voy a prevenir. te va a Así atropellar es. el carro. Así es. Porque no fue que no te advirtió tu pastor, Así es. es que tú no oías. Pero es más triste cuando la gente no quiere oír. No es que no oiga, es que no quiere oír. Así Porque es. ha tomado una actitud de rebeldía en su corazón. El problema es que cuando un pueblo, un creyente, se vuelve duro e insensible, es muy difícil poder sanarles. Porque la sanidad viene a través de la palabra, Así del es. consejo de la palabra. Acuérdese que la palabra es medicina. La palabra es medicina. Solo que esa medicina se toma a través del oído. Usted la medicina normal la toma a través de la boca, ¿verdad? Así es. O dependiendo, porque a veces si tiene un problema en los ojos, pues le ponen gotas en los ojos. Así es. Si tiene un problema en la nariz, pues le ponen medicina en la nariz. Pero cuando usted tiene problemas en el oído, le ponen gotas en el oído. Así es. Porque a veces el oído se le infectó, tiene una infección en el oído y usted siente que el oído, ¿verdad?, lo tiene dañado. Entonces, le digo, cuando un pueblo se ha vuelto duro e insensible, es muy difícil poder sanarlos. Es un pueblo que escucha con mucha dificultad el mensaje que lo puede sanar. Así es. Leamos la escritura. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mire qué importante. Mire esto. Entonces dice, el problema de este pueblo, dice el Señor, por el cual yo no he podido sanarlos, es porque con dificultad oyen con sus oídos. Así es. Tienen dificultad para oír y sus ojos han cerrado para no ver con los ojos. Porque dice, si ellos oyen con los oídos y entienden con el corazón, se van a convertir. Así es. Por eso le digo que el enemigo va a tratar siempre de mutilar. ¿Por qué? Porque la conversión, los cambios, vienen a través del oír la palabra del Señor. Así es. Entonces, cuando uno oye la palabra, esa palabra va a hacer que te conviertas, que cambies de actitud, que rectifiques tus malas actitudes. Y entonces dice, y yo los sane. Vamos a terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Jeremías 17:23. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Oiga, es que es uno, Jorge. Así es. Dice, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos. Así es. Esa es humillación. Así es. Sino que endurecieron su cerviz para no oír. ¿Por qué? Porque no querían recibir corrección. Para no oír ni recibir corrección. Así es. Y si algo yo quiero es que Dios me corrija. Amén. Yo no quiero desarrollarme todo torcido, ser un cristiano todo torcido. No, yo quiero corrección. Amén. Entonces,
querido Radio Escucha, te invitamos a que tú permitas que el Señor sane tu oído, que no seas un sacerdote deforme de oídos, que tú no tengas oídos, orejas deformes, ni tampoco seas un sacerdote que te hayan arrancado las orejas, como leíamos que decía Ezequiel, que le arrancarían las orejas. No, yo no quiero ser un sacerdote mutilado de la oreja, pero tampoco quiero ser orejón. Así es. No sé tú. No, tampoco. Queremos ser, como decíamos el tema anterior, completos, no, que no nos sobre ni que nos falte, estar bien cabal. Exacto. Y fíjate que eso es lo que dice el libro de Deuteronomio 8:7, y con eso terminamos. Dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra de donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Aquí está, hermano, en un aspecto donde el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? A ellos los iba a llevar a esa tierra, pues, una tierra literal donde nada les faltaría. Pero ahora en el aspecto espiritual, el Señor también nos quiere llevar a nosotros en un aspecto espiritual que nada nos falte. Así es. Que no te falte nada, que no te falte la nariz, que no te falten las orejas. Así es. Que no te falte estatura, que no te falte nada. Amén. Dios quiere sacerdotes sanos, completos. Padre, en esta noche oramos por aquellos que nos están escuchando a través de la radio. Y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda sanar, Señor, sus oídos que así sea, espirituales. Señor. Que ellos puedan, Señor amado, volver a tener la capacidad de poder escuchar tu voz. Que así sea. Poder escucharte en el aspecto espiritual, Señor. Por favor, sánalos. Sí, sánalos. Así como sanaste a Malco, cuando Pedro lo hirió. Sí, Señor. Dice la Escritura que tú le sanaste aquella oreja. Se la volviste a poner en su lugar. Y yo sé que tú lo puedes hacer, amado Dios. Así que los bendecimos en esta noche, querido Radio Escucha, en el nombre del Señor Jesucristo. Y a todos los que nos escucharon en esta noche, bendiciones. Pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Y te recordamos que estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre Commercial y Maryland. Y nuestros servicios son los días, sábados 7 p.m. y domingos 11 a.m. Vamos a dejar que Juanito salude nomás y ya un minuto nos queda. Y a los hermanos. Sí, bendiciones a todos los que están conectados, hermanos, aquí en Facebook. A nuestra hermana Blanca, Lilian Burgos, a nuestro hermano Alex, a nuestra hermana Linda, a nuestra hermana Berta. Dios les bendiga, nos despedimos hasta el día miércoles a las 6. Amén. Bendiciones, les mandamos un saludo desde aquí de las cabinas. Que tengan un resto de la semana bendecidos. Gloria a Dios. Como le digo, hermano, más adelante te vamos a poner al servicio tuyo nuestro libro precisamente de este hermano amado, temática, ¿verdad? El libro se llama Los Defectos Sacerdotales y te lo vamos a poner a tu alcance para si algún día tú deseas obtenerlo, con mucho gusto te lo haremos llegar. Este ha sido el pastor Víctor Velázquez y ha sido una bendición a través de la Verdad Radio. Bendiciones y nos vemos en el próximo programa. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva.